Encuéntranos en la avenida 10 de agosto y Gaspar de Villarreal, sector La Y. Ford Orgu, la nueva casa de Ford en Quito. Con el respaldo de Corporación Maresa. Hola, soy el Chito Vera. Cuando se trata de tuberías, como Vesbo, solo Vesbo, fabricadas para superar las pruebas más exigentes, son las mejores. Por eso, no te confundas. Cuando se trata de tuberías y accesorios, pega en el blanco. Exige siempre Vesbo, la fuerza de la termofusión. Tuberías y accesorios Vesbo, la fuerza de la termofusión. Importado y distribuido para todo el Ecuador por Fabián Pintado. Más información y puntos de venta en fpz.com.es o al 0985 014 984. No compres en las calles. Cuida la salud de tus seres queridos. Te invitamos a visitar nuestros centros de comercio municipal autorizados. Encuentra productos frescos y económicos. Visita el Mercado Turismo, la Plaza César Chiriboga y la Plataforma San Sebastián. Juntos construimos un Rumiñahui ordenado y seguro. Municipio de Rumiñahui. Fabián Isa, alcalde. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Por abrir un certificado de depósito a plazo con nosotros, puedes obtener una tasa de rendimiento de hasta el 9% y una tarjeta de regalo para que compres todo lo que necesites. Hay $15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en bancoamazonas.com. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 8-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al exministro de Energía y Minas, doctor René Ortiz. Lo invitamos para analizar otro hecho que en coyuntura nos lleva a presuntas irregularidades, como ha ocurrido con esta investigación que lleva a cabo la Fiscalía y que ha bautizado como el caso AAA, cuando se presume que haya irregularidades en el proceso de comercialización o distribución ilegal de derivados del petróleo. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo puede funcionar estos procesos al margen de la ley? Doctor Ortiz, buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por su invitación. Permítame saludar a su distinguida audiencia y comenzar señalando que finalmente uno por uno van cayendo los corruptos o los supuestamente corruptos, porque las investigaciones preliminares van revelando que los consumos de este combustible que estaba subsidiado, particularmente las dos gasolinas, la Extra y la Eco, que estaban subsidiadas, había un abuso total en el consumo que no se compadecía con la actividad propiamente de cada uno de estos usuarios, digamos, identificados por la placa. Y entonces estos van sumándose y así sucesivamente. Era un tema que era a vox populi de que aquí había un tráfico ilegal de combustibles, no solamente por frontera terrestre, sino con inmensa mayoría por frontera marítima. Y entonces, uno por uno van cayendo. Yo pienso que la Fiscalía, el trabajo que está haciendo es formidable. Hay que dejar que continúe este trabajo, hay que promoverlo. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la promoción de la continuación de todas las investigaciones que haga la Fiscalía al respecto. Y esto revela que adicionalmente, los subsidios definitivamente eran malos. Estaban mal ubicados, estaban fuera de tono. Normalmente son tomas de decisiones económicas temporales. Sin embargo, se ha mantenido por mucho tiempo. Se suspendió un sistema que estaba funcionando desde mayo del 2020 y que dio como resultado algo muy, muy importante que me permito
traer a consideración de ustedes. En el año 2020, cuando se implementó el sistema de bandas que está siendo utilizado también como parte del ajuste, en el año 2020 generó un ahorro de más de $1.000 millones. Esto era importante, es decir, sí podía llegar a fortalecer la caja fiscal. Y de esa manera, al fortalecer la caja fiscal, el gobierno y los gobiernos que se nutren de estos impuestos, de estos ingresos, también pueden atender la demanda social que es creciente en el país, porque cada vez tenemos mayor juventud que sale al mercado laboral. Entonces, en ese contexto, mucha prudencia por parte del gobierno nacional, muy bien llevado adelante el tema de la eliminación gradual y focalizada de los subsidios. Se ha comenzado, si usted me permite, por el lado de las gasolinas, pero se anticipó, esto también tácticamente me parece muy bien por parte del gobierno nacional. Tácticamente, primero se establecieron las compensaciones. Entonces, aquellos segmentos del mercado que podían ser los que primero reciban el impacto del incremento, aun cuando el incremento es de centavos, pero puede haber un impacto debido al consumo de estos segmentos de consumidores, la compensación estaba lanzada inmediatamente. Aquí va la compensación. Así se va a implementar en los meses siguientes. Y eso, por supuesto, creó un ambiente diferente, naturalmente, porque en general se hablaba de compensaciones, pero que no llegaban. Y se habla de compensaciones en general por parte de los gobiernos, tanto gobiernos municipales, gobiernos provinciales, gobiernos inclusive parroquiales, y no se diga el gobierno central, que simplemente se ofrecía y no llegaba, y no se veía que en efecto se convertía cualquier decisión con una compensación. Aquí se ha llevado tácticamente muy bien, en mi opinión. No, primero la compensación, regístrense aquellos segmentos de consumo, y esos segmentos de consumo se están registrando. Sirve para varias otras cosas también. ¿Por qué? Porque hay mucho anomalía en el manejo de este tipo de gremios, como por ejemplo el gremio de los taxistas, el gremio del transporte pesado, etcétera, etcétera. Hay demasiadas y hay información que no es valedera. Por ejemplo, esa información respecto al transporte pesado. Se dice, la estimación, es una estimación, nada más que aproximadamente entre el 30 y el 32% del parque global del transporte pesado no está registrado en los gremios. Y entonces es un segmento bastante grande que no tiene absolutamente ninguna forma de registrarse frente a los órganos de control. Entonces, esto significaba que hay una sobreoferta que naturalmente en el mercado propiamente dicho del transporte pesado se veía como que en un momento una carga contratada de Guayaquil a Quito, por ejemplo, esa carga contratada por tonelaje o por volumen, esa carga se iba a hacer y era en efecto competida, tenía una competencia que era por parte del segmento del transporte pesado que no estaba registrado. Entonces, todo esto va llevando a una mejor organización del sistema de transporte en general, que es el segmento más importante de consumo. Entonces, en resumen, está bien, los controles están empezando a funcionar, así es como deben funcionar, y por supuesto, ahora también como parte de los controles aparecen también las anomalías, y esas anomalías las estamos viendo con este abuso por parte de segmentos del mercado que simplemente se aprovecharon de la diferencia de precios entre el consumo nacional, tanto terrestre como marítimo, versus el consumo internacional en aguas internacionales y, por supuesto, también en frontera con un tráfico ilegal impresionantemente grande. Así vendrán los otros combustibles poco a poco. Esto es lo que yo considero que es un tratamiento perfecto de poco a poco, es decir,
se va focalizando, se va identificando y se va también compensando aquellos segmentos de mercado que necesitan el auxilio estatal. Doctor Ortiz, es decir, en este caso que se investiga y que se ha denominado AAA, en el que está mencionado, porque es dueño con su familia de una de las empresas, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ¿se podría presumir el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos? Sí, en efecto, sí fueron identificados en el pasado. Tal vez no se hicieron los seguimientos, las denuncias, ¿no? Bueno, cada momento la ARC, por ejemplo, la Agencia de Regulación y Control, sí hacía todas estas redadas, como se dice vulgarmente, para poder identificar las anomalías del mercado. En el mercado de combustibles, por ejemplo, de pesca artesanal, habían anomalías, increíbles anomalías, y por supuesto se detectaron y sí se sancionaron. Pero claro, lo monumental es lo que acaba de ser calificado como AAA. Naturalmente es porque los volúmenes simplemente son gigantescos. Me refiero a los volúmenes de compra, eran gigantescos comparativamente con la actividad que desarrolla ese vehículo, o cualquier vehículo, aun cuando sea un vehículo de servicio. Simplemente no había compaginación entre lo que se compra y el servicio que ese vehículo podría dar en la utilización. Simplemente no daban los números, y ahí es donde se detecta esta AAA anomalía que está en este momento estudiada por la Fiscalía, y por supuesto se darán los pasos siguientes respecto a la demanda respecto a la investigación que está realizando la Fiscalía. Y esto es en todos lados. Es decir, en el marítimo, el tráfico ilegal marítimo se da por la diferencia de precios. Sí, ahí se da el tráfico ilegal y el abuso. Y entonces ahí en el abuso es donde se puede constatar que en efecto los traficantes, en este caso, pues, entre comillas, los traficantes abusan de la diferencia de precios, se llevan el combustible, e inclusive se conocía y se estimaba que desde el punto de vista artesanal había un enorme intercambio de combustibles por pesca. ¿Por qué pesca ya realizada en escala industrial por estos barcos industriales gigantescos? Y entonces se aprovechaban también estos barcos internacionales, estas factorías de buques internacionales, se aprovechaban de la diferencia de precios y cambiaban fácilmente combustible con pescado. Así se estimaba que se cometía este atropello, este abuso por parte de los consumidores. Doctor René Ortiz, en consecuencia, al igual que otros hechos ocurridos, aquí debiera caer todo el peso de la ley e impedir que siga esta comercialización ilegal de derivados de los hidrocarburos. Definitivamente, no hay nada que hacer. Yo creo que vamos viendo que la Administración de Justicia, fundamentalmente liderada por la Fiscalía, está haciendo su trabajo. Me da la impresión de que es gigantesco por todo lo que hemos visto a lo largo de estos últimos meses y este último año. Hemos visto la cantidad de demandas judiciales, la cantidad de investigaciones que realiza la Fiscalía. Vamos, me parece que es gigantesco. No nos imaginábamos muchos ecuatorianos a qué nivel de abuso y de corrupción había llegado la institucionalización del Estado, ¿no? Las instituciones del Estado, todas parecen contaminadas, todas parecen que abusaban del sistema. ¿Abusaban de qué? Abusaban, por ejemplo, en el caso de los combustibles, de la diferencia de precios entre los precios de consumo interno, local, nacional, versus los precios de frontera terrestre con Perú, frontera terrestre con Colombia, o la frontera marítima, que es inmensamente grande y donde se ha visto que los volúmenes son igualmente gigantescos. Afortunadamente, yo creo que la Fiscalía está haciendo el mejor de sus papeles.
Yo creo que esto ha sido reconocido no solo nacionalmente, los medios, gracias a los medios, nosotros podemos ver el trabajo espectacular que realiza la Fiscalía y, por supuesto, este reconocimiento va más allá de la frontera nacional e inclusive internacionalmente por quien lidera la Fiscalía Nacional Ecuatoriana del Estado. Quisiera aprovechar este diálogo para consultarle otro hecho importante. Con mucho gusto. Porque, doctor Ortiz, la Corte Constitucional no le ha dado más plazo para que se cierre el ITT y consecuentemente corre el calendario regresivo en un proceso en el que, en medio de la crisis económica, en medio de la caída de la producción petrolera, hay que cerrar con todo lo que ello implica en el bloque 43 de explotación del Yasuní, que por mandato popular, esa fue la decisión que se planteó, tiene que cerrarse esta producción petrolera. Doctor Ortiz. Esta novelería, así permítame calificarla, esta novelería, así como las otras novelerías, como la ley animalista y tantos otros que están siendo impresionadas en la Asamblea Constituyente, en la Asamblea Nacional Legislativa, impresionadas ante una Corte Constitucional, etcétera, etcétera, realmente nos llaman la atención, porque de las novelerías a la realidad hay un paso gigantesco. El cierre de las operaciones del campo ITT, de los campos ITT, Xpinco, Tiputini y Tambococha, definitivamente es una novelería que debería ser repensada. Todo es posible cambiar, todo es posible subsanar, y la ley dice que sí se puede subsanar. Y entonces, cierto es que el gobierno está y debe, en efecto, declarar públicamente que el proceso de cierre de esta actividad seguirá. Por supuesto, va a tomar mucho tiempo el proceso de cierre y mucho tiempo para que el sistema que fue impactado por las instalaciones industriales, a pesar de que no tiene sino un impacto directo en áreas que están menores al 1%, sin embargo, pues hay que habría que restablecer este proceso de volverle a la naturaleza su estado anterior. Pues esto toma mucho tiempo, toma muchos años, y por supuesto no se va a poder ver inmediatamente los efectos de este cierre, sino paulatinamente. El problema es que no tenemos una compensación a esos ingresos que recibe el Estado ecuatoriano. Son 58,000 barriles, pero no es solamente eso. Hay una expectativa del potencial tan grande de esos campos del ITT que pueden generar a futuro, si no se cierran estas operaciones, pueden generar los recursos, los ingresos que el Ecuador necesita a través de su gobierno para poder atender la demanda social. La demanda social es gigantesca. La demanda social significa que cada vez nos empobrecemos si es que no es atendida. ¿Por qué? Porque la demanda social crece si no es atendida, y entonces no puede ser atendida porque no hay los ingresos, no hay la plata, y no hay la plata porque se están cometiendo tonterías como esta del cierre del ITT, de los campos petroleros del ITT, y entonces, digo yo, también puede ser posible subsanar esto. Es decir, yo pienso que así como existen estos colectivos como los Yasuníes, que han impulsado este cierre y que ahora están políticamente impulsando otras cosas, y así como existen otros grupos, otros colectivos impulsando sus tesis libremente en un Estado democrático, yo creo que poco a poco iremos viendo que se van conformando grupos que hacen opinión, como por ejemplo grupos importantes, ¿no? El Observatorio de la Política Fiscal tuvo un comunicado extraordinario y hay que agradecerles a ellos porque son gente especial, pensante, es una élite de economistas que estudian normalmente la situación nacional, la situación de la economía, y ellos
hacen una declaración a través de ese comunicado señalando los gravísimos problemas que causaría la falta de estos ingresos, que no son solamente los 1.500 o 1.600 millones de dólares por año, que esos 58, 60 mil barriles, porque puede ir creciendo, en realidad generarían, sino que hay que tratar de proyectarlos hacia el futuro, porque estos campos estaban en producción, pero para futuro también, no solo para el presente. Y los cálculos que ellos han hecho superan los 16 mil millones de dólares. Entonces, la pregunta que se hacen localmente, internamente, grupos como el Observatorio de la Política Fiscal, dicen, pero ¿cómo es posible que un país tome este tipo de decisiones? ¿Qué locura le pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasan este tipo de... ¿Cómo es posible que una Corte Constitucional no haya podido entender claramente que había una diferencia entre la propuesta original de este colectivo de los Yasumidos hace 10 años con la propuesta ya planteada como una consulta popular 10 años después, cuando las cosas y la realidad cambió totalmente y por eso se están midiendo los efectos de la falta de ingresos si es que este proceso continúa. Ahora bien, el Ecuador también tiene otras posibilidades. El Ecuador tiene otras posibilidades de crecimiento, de aumento de la producción, no solamente de los campos que están en producción, sino también del nuevo potencial. Por ejemplo, en el suroriente, el extremo suroriental del país, existen 3.000 millones de dólares de potencial que puede ser perfectamente un atractivo para la inversión petrolera internacional. Así hay que mirar. No hay las capacidades locales, hay que mirarlo con las capacidades. La atracción internacional de Ecuador, cambiando como está cambiando el país, cambiando como está cambiando el gobierno, cambiando como está cambiando las instituciones, particularmente lideradas en la parte de la Administración de Justicia por la Fiscalía. Todo esto se toma nota internacionalmente. Entonces, todo lo que tenemos de potencial de recursos naturales, los tenemos que explotar. Fíjese, ayer precisamente salió una noticia muy importante de Kuwait. Acaba de descubrir un campo de gas y petróleo de aproximadamente 3.200 millones de barriles de petróleo y gas natural, casi equivalente al que tenemos nosotros en el extremo suroriental que acabo de citar hace unos momentos. Entonces vemos nosotros que en todas partes del mundo continúan descubriéndose nuevos campos petroleros, nuevas posibilidades, nuevo potencial de petróleo y gas. ¿Por qué? Porque el petróleo y el gas natural constituyen la parte más importante del proceso de transición energética que está viviendo el planeta. Es decir, no se puede hablar de transición energética con cierre. No se puede hablar de transición energética hacia energías renovables, como se dice, sin que exista el elemento inclusivo que funciona con la industria del petróleo. Y por eso es que la industria del petróleo para el próximo año tiene un crecimiento. En lugar de un decrecimiento, tiene un crecimiento. La industria del gas igualmente crece más significativamente porque es más atractivo. Doctor Ortiz, el cambio es más atractivo, tomando en consideración primero el gas natural y después otras energías alternativas. Doctor Ortiz, para concluir el tema del ITT y el cierre de la explotación, aquí no habría un problema, una secuela posterior, cuando Petroecuador informó que tiene firmados contratos en el ITT hasta el 2027 y le preguntó a la Corte quién debería asumir los costos por eventuales indemnizaciones a esos contratistas. Pero la Corte argumentó que Petroecuador que ha informado de manera incompleta este aspecto, pero no se soluciona. Aquí, al contrario, le dice que adopte medidas inmediatas para la reparación de la naturaleza. Aquí no puede haber problemas ulteriores en el orden con los contratistas. Absolutamente correcto. Absolutamente correcto. Las consecuencias las vamos a ir midiendo una a una.
Entonces las consecuencias no son solamente desde el punto de vista del desmantelamiento físico de todas las instalaciones industriales, no solamente por la reducción de ingresos que cada cierre va significando para el Estado ecuatoriano, sino también sobre la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un indicativo, y no solamente es un indicativo para aquellos que tienen interés en la industria del petróleo y del gas natural, no, es para todo el fantástico potencial de recursos naturales que tiene Ecuador. Y entonces, si esto ocurre en la industria del petróleo nacional, ecuatoriano, en esta industria que ha sido el puntal del desarrollo de Ecuador, vamos, ¿qué puede ocurrir en los otros sectores en donde se pueden explotar estos recursos naturales? Como por ejemplo la minería. Y la minería está siendo impulsada. Y a mí me llama mucho la atención, si usted me permite una cita, me llama muchísimo la atención un informe con unas recomendaciones del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, en la que señala que los segmentos en los que tiene que potenciar como recomendación el Ecuador, dice, es en el sector alimentario, en el sector minero y en el sector turístico. Y no lo menciona el sector petrolero. Esto realmente me llama la atención, porque el sector petrolero sigue siendo un puntal de desarrollo, lo que ya existe y lo que por supuesto podría aumentar, por supuesto con mayor participación del sector privado. Y entonces todas las consecuencias y las secuelas de esta decisión ligera que se tomó a través de una consulta popular, que inclusive fue mal concebida, fue maltratada, prácticamente no dice lo que debe hacerse y simplemente se puede considerar que fue un engaño a la población. Toda la población no tenía que ser consultada, sino exclusivamente la población que siente el efecto, como es la provincia de Pastaza, y en este caso pues, ella se pronunció y es negativa, en el sentido de no queremos que se cierre, eso queremos que sigan las operaciones. Pero bien, ya están hechos los casos. Yo he propuesto que sí hay cómo subsanar, pero en el interín tenemos que identificar y que quede identificado para que la población pueda entender las secuelas de todo este cierre del ITT, de los campos petroleros del ITT. Y eso es gigantesco, esto es gigantesco. Y el respeto a los contratos, porque hay una enorme cantidad de contratos que tiene Petroecuador y que simplemente va a tener que litigar en los tribunales frente a esta decisión de desmantelamiento, que si continúa podría generar. Y yo espero que se pueda subsanar. Bien, seguiremos hablando de este tema. El doctor René Ortiz, ministro de Energía y Minas, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias a usted por su invitación. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con la asambleísta Gisela Molina de la bancada independiente a propósito de la denuncia penal que ha presentado por el presunto delito de tráfico de influencias, ha presentado en la Fiscalía General por el caso de la designación del presidente del Consejo de la Judicatura en el Consejo de Participación Ciudadana, doctor Mario Godoy. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer? Pero abuelita, abre una cuenta de ahorro flexible. Lo hacemos fácil y rápido desde el celu. Yo te ayudo. Y ahí